tercera pregunta fue, en otro video, ¿tus apóstoles tienen las señales de un apóstol? Señales, prodigios y milagros. Si no, no son apóstoles de Jesucristo. Y todos eran sanados. ¿Cuándo Naasón Joaquín ha hecho esto? Nunca, porque no es un verdadero apóstol de Jesucristo, porque no tiene la señal de un verdadero apóstol de Jesucristo. Aquí vemos cómo los apóstoles usaron esa señal apostólica que Cristo les dio para vindicar su apostolado, para probar que eran verdaderos apóstoles. La doctrina apostólica infalible, inspirada por el Espíritu Santo, fuera vindicada por señales, prodigios y maravillas. Así que sí existen las señales de apóstol y sí son necesarias para saber quién es un verdadero apóstol y quién es un falso apóstol. Pero ya que estamos haciendo estas actividades, vamos a tratar de aclarar, ¿verdad? Qué es sobre y hablar un poco sobre los milagros y los prodigios. Y esta explicación es para todos aquellos que buscan señales, milagros, prodigios en un apóstol para verificar que es un verdadero hombre de Dios. Otra vez, esto es para todos aquellos que andan buscando señales, prodigios y milagros para verificar y confirmar que sea un apóstol de Dios. ¿Okay? Y vamos a empezar a hablar por Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Aquí no pusieron a los que hacen milagros ni a los que sanan. Es que el fin era de edificar, de perfeccionar a los santos por medio de la palabra de Dios. Ese era el principal fin, para salvación de las almas. Entonces no se le da relevancia mucho aquí a los que hacen milagro o a los que sanan. Hay otros textos donde sí los mencionan, pero ya los dejan como de último. ¿Por qué? Porque no es algo tan importante, algo de que se le da relevancia para que, como una señal de que es hombre de Dios o que es la verdadera iglesia de Dios. Y vamos a hablar de, por ejemplo, desde el principio, ¿verdad? Para todos aquellos, otra vez repito, que piensan que porque miran una señal, un milagro o algo sobrenatural, piensan que es de Dios, pero no, vamos a ver que desde el principio existían estos poderes sobrenaturales. El ejemplo que nos da la escritura es que en el tiempo de Moisés, dice que cuando Moisés va ante Faraón, para decirle a Faraón lo que Dios había mandado a decir. Entonces Faraón dice, pues, yo no sé quién sea, no sé si sea verdad lo que dices, qué señal das o qué señal traes para yo saber que vienes de parte de Dios. Entonces, pues como Dios ya le había dicho que diera esa señal de poner la vara en el piso y después se convirtiera en serpiente, pues Moisés lo hizo. Pero fíjate qué curioso que el faraón también tenía hechiceros, tenía magos, tenía personas con poderes sobrenaturales. Y también pudieron convertir esas varas en serpientes. Fíjate, el que ignora estas cosas puede decir, uy, esto es de parte de Dios, pero no. Dice la palabra de Dios que el diablo, Satanás se convierte como en ángel de luz, tiene poder. Fueron ángeles, fueron espíritus criados con poder. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no se le da mucho realce a los que hacen milagros. ¿Por qué? Porque también es algo que Satanás tiene, es algo que el diablo también se le puede atribuir. Vemos que cuando en el tiempo de Job, al Dios darle permiso a Job
vemos que empiezan todas estas manifestaciones, como derrumbes, como que cayó fuego del cielo. Fíjate qué poder tiene Satanás cuando Dios le da permiso a él le dice, pues está en sus manos, solamente respeta su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? En un solo segundo, en un solo instante, en cuestión desde minutos, todas sus pertenencias, su familia, todo fue destruido. Que vinieron vientos del sur o vinieron huracanes, vientos fuertes, cayó fuego del cielo. Entonces es algo que el apóstol Pablo ya había advertido y había dicho. Y no es algo que haya existido en el tiempo antiguo, también es algo que existió en el tiempo de los apóstoles. Vemos que en Hechos capítulo 8, versículo 9, dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, tenía poderes sobrenaturales. Y mire lo que hace este hombre. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, ahí embelesados, mirando sus artes mágicas, sus poderes sobrenaturales, pues lo oían atentamente. Todos le prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjate, se embelesaban ahí con los milagros y decían: ese es el gran poder de Dios, pero los tenía engañados por medio de esas artes mágicas, de esos poderes sobrenaturales, que es lo que muchos hombres hacen hoy en día. Engañan y atraen a la gente con esos shows para decir que es el poder de Dios. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo es que no nos fijemos en poderes o en milagros, ni nada de eso. Porque el diablo se convierte en ángel de luz, se hace ver como un ángel muy blanco, muy resplandeciente, que viene del cielo. Pero el apóstol Pablo nos dice en qué nos debemos de fijar. No en los poderes sobrenaturales, sino en la palabra, en lo que trae, en la enseñanza, en el evangelio. Dice, porque si viene otro predicando otro evangelio que nosotros ya hemos anunciado, sea anatema. O sea, el diablo se puede convertir o se puede hacer pasar por un apóstol de Dios, pero de esa es la forma en que se puede identificar por medio del evangelio. Si es el mismo evangelio que es traído por medio de los apóstoles para predicar, con la misma enseñanza, con la misma esperanza, con las mismas prácticas religiosas, o un evangelio que viene ya no apostólico, sino por un pastor, por un obispo, por un presidente, etcétera, con enseñanzas o esperanzas que Cristo nunca enseñó. Ahí donde nos dice el Espíritu de Dios, no le hace que traiga milagros, no le hace que traiga poderes, pero si trae diferente evangelio, sea anatema, es del diablo, ¿verdad? Es más, quiero que los oyentes pongan mucha atención, porque es una estrategia que el diablo iba a utilizar para engañar a la humanidad. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, otra vez, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el diablo se iba
a manifestar con gran poder, señales y prodigios. Iba a ser manifestaciones sobrenaturales para engañar aún a los escogidos, como dice el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces no era algo que se le daba realce, no es algo en que los apóstoles se enfocaron, no. Dice que ellos iban pasando y era la gente, porque por medio de su fe no hacían realce y decían y llamaban a la gente, vengan para que miren el milagro que estamos haciendo aquí. No, ellos traían una bendición y dice que con tan solo pasar, pues la gente como tenía fe en ellos, para que por lo menos la sombra de alguno de los apóstoles pasase por encima de ellos y fuesen curados. Si miraron lo que pasó con el Señor Jesucristo, que sintió que de él salió virtud, porque una mujer que sufría de flujo de sangre, pues lo tocó y sintió que de él salió virtud. Pero no era algo que ellos buscaban sanar. La prioridad para él era el alma. Como le dijo a este paralítico, tus pecados son perdonados. Y dijeron, caray, ¿y desde cuándo perdona pecados? Pues qué fácil es decir perdonar pecados, ¿verdad? Pero el Señor les da esa enseñanza para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. A ti te levanto, levántate, recoge tu hecho y anda. Y aquellos hombres se quedaron admirados, porque fue la manera de que como estos incrédulos creyeron que el Señor Jesucristo tenía autoridad para perdonar pecados, para limpiar el alma, para darle libertad y para darle vida al espíritu, al alma. Así que para concluir, era algo que no era importante o prioritario en la iglesia de Dios. Era algo que pues era, como quien dice, por añadidura, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás pues va a ser añadido. Pues así es de esta forma. Por eso decía, primero apóstoles, los profetas, luego los que hacen milagros, los pastores, los evangelistas, y luego los que hacen milagros, los que sanan, porque hay quienes tienen esa, y no tienen que ser apóstol y puede sanar. ¿Por qué? Porque tienen ese don de sanidad. Si aún los rebeldes, los de afuera, pueden sanar a alguien porque tienen ese don, y está escrito que pues aún los rebeldes tienen ese don de Dios, esa facultad de sanar. Pero, y no son apóstoles, o sea, es un requisito impuesto por los hombres. Vemos que en la escritura, vemos que hay hombres que pueden sanar en la iglesia y no son de los más importantes. Así que, pues esto es una ñapa, como dicen en mi país, ¿no? Una añadidura de ser beneficiario de la gracia de Dios. Que si que ha habido milagros o hay milagros en la iglesia del Señor, todos los días hay milagros, todos los días el Señor nos protege la vida aún sin darnos cuenta. Cuando en la esquina íbamos a pasar un accidente, allá el Señor puso un obstáculo y nunca nos dimos cuenta. Los milagros todos los días existen en la iglesia del Señor, pero como le digo, no se le da ese realce. Hay hermanos, hay testimonios en la iglesia. No sé si haya algún ministerio juntando todos esos testimonios, recopilando todos esos testimonios para pues tenerlo documentado, porque no es algo que se le da importancia o realce, pero que los hay. Hay testimonios, así como en semejanza como el apóstol pasaba con los apóstoles, que aún pasando el apóstol Pedro o alguno de los demás apóstoles, habían sanaciones, habían curaciones, habían derramamientos del Espíritu Santo, habían sanidades, había derramamiento de dones, de virtudes, y cuántas cosas salían de los apóstoles de Dios, beneficios materiales como también espirituales. Así que pues sí hay, y quizás algún ministerio, como digo, o no sé si haya, que estén documentando todo eso, porque son muchos en todo el mundo. Así, siempre han habido y siempre el poder de Dios va a ser el mismo, ¿no? Así que pues es muy importante conocer, ¿verdad? Porque podemos ser